La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Doy gracias al Todopoderoso por usted que en verdad tiene sed del Dios vivo y del Dios verdadero. Gracias. Lo felicito y aún más, lo felicito por haberse entregado a Jesucristo. Y aquellos que no lo han hecho, sé que lo harán y serán bienaventurados. Hoy quiero hablarles sobre que debemos creer en Dios. Debemos poner toda nuestra confianza en el Todopoderoso. Le voy a explicar por qué debemos creer en Dios. Las Santas Escrituras nos hablan de un Dios creador de todas las cosas y por lo tanto Él las sustenta con el poder de su palabra. Él ha creado todos los cielos, todas las estrellas y galaxias que existen en todo el universo. Él ha creado todas esas cosas. Él creó la tierra en la cual habitamos, nos ha creado a nosotros, nos ha formado en el vientre de mamá y nos hizo totalmente salir de aquel vientre de nuestra madre y nos tiene ahora en pie, fortalecidos, bendecidos, prosperados. Eso da a entender de que existe un Dios que en verdad es real, es todopoderoso y que ha sabido diseñar todas las cosas con tanta sabiduría. Las Santas Escrituras nos hablan claramente, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad y la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Es decir, Él se ha revelado como Dios a través de todas las cosas que ha creado. Las cosas que vemos son el reflejo de las cosas invisibles. Y por lo tanto, tanto las invisibles como las visibles, Él las ha puesto totalmente a la orden de Él mismo y en el favor también de todos los que habitamos sobre esta tierra. Les decía ciertamente que Él manifiesta su bondad, su sabiduría, su poder, de tal manera que los hombres quedan sin excusa de esa revelación santa de un Dios santo y todopoderoso. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para salvación. Por lo cual, le agradó al Dios Todopoderoso en varios episodios o en varios tiempos mostrar su poder, mostrar su divinidad, mostrar su existencia. A través de varios tiempos, de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Dios permitió 40 personas que escribiesen las Santas Escrituras, las cuales fueron inspiradas por el Espíritu Santo en un intervalo de 1600 años. 1600 años sin equivocarse, porque es un solo el autor. El autor, el que dictó todas las cosas que están escritas, todas las cosas bíblicas que están escritas en el libro llamado la Biblia. Fueron la inspiración y son la inspiración del Espíritu Santo a 40 personas. Algunos de ellos fueron campesinos, otros sacerdotes, profetas, otros fueron reyes, otros fueron escribas. También fue escrita por los apóstoles. Es decir, el Antiguo y Nuevo Testamento fueron escritos por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y esta inspiración la dejó ciertamente para la iglesia, además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra cualquier corrupción de la carne y contra cualquier malicia satánica. Vemos entonces que Dios propuso y invitar a estos hombres que Él capacitó, los santificó y los dotó de esta sabiduría gloriosa, las cuales ciertamente escribieron con temor y gran temblor, sin agregar y sin quitar,
sino que escribieron con exactitud el dictado de Dios. Dije al principio, para que esta palabra pueda bendecir a la iglesia, librándola de toda corrupción de la carne y de todo poder malicioso de Satanás del mundo, le agradó entonces dejar esa revelación por escrito para nuestra edificación, para nuestra consolación y nuestra exhortación, y para que sea nuestra guía en esta vida y en aún la venidera. Tanto más cuanto que ha cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Ahora Dios sigue manifestándose a través de la lectura de su palabra. Su palabra es tan gloriosa y tan precisa que se cumple al pie de la letra. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esto nos da a entender que es una palabra fiel y permanece por los siglos de los siglos. Esta sección de la confesión nos enseña realmente que cuando confesamos a Dios, que es nuestro Salvador eterno, y creemos en el nombre de Jesús de Nazaret, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios se revela al hombre de dos formas distintas en la naturaleza y en las escrituras. Es decir, por todas las cosas que Dios ha creado, las que no vemos como las que vemos, Dios se ha manifestado mostrando que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Él vivifica cada cosa por el poder de su palabra. Ningún hombre puede evadir la constante confrontación de aquellos que revela al Dios vivo y verdadero. Aún sin la escritura, no puede el hombre decir que esto que existe es hecho por la casualidad. De ninguna manera. Hay un gran diseñador, un gran creador, porque todas las cosas tienen un orden correcto, un orden tan maravilloso. Aún el sistema de nuestro cuerpo es increíble, como el sistema de todos los animales tiene un orden correcto. Todas las cosas que existen en esta tierra tienen un orden correcto. Ahora bien, todo hombre se encuentra sin excusa en cuanto a esto. En cuanto a su estado de ignorante y pecaminoso, el hombre sabe que existe un Dios tan grande y poderoso. Algunos dicen, no existe Dios, pero a la hora de morir, a la hora de un problema serio, dicen, Dios mío, ayúdame. Entonces, ¿dónde está su incredulidad entonces? Debe ahora pensar con toda certeza de que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Dios ha revelado su potencia y su gloria a través de las cosas que miramos. Las escrituras son necesarias también para el conocimiento verdadero y salvífico de Dios, porque solo en ellas haya la provisión redentora de Dios. No existe otra forma de que el hombre pueda alcanzar la victoria, sino seguir los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos y leyes de Dios. Si el hombre las acata, entonces será prosperado. Sus hijos, su cónyuge y todo lo que pisare la planta de sus pies o palpare en sus manos será prosperado, será bendecido. Y toda su vida será de prosperidad, porque Dios es Dios que bendice a aquellos que guardan su palabra. ¿Es insuficiente la revelación natural? Ha sido una costumbre entre los cristianos hablar de la insuficiencia de la revelación natural, como hay un defecto en la revelación natural que hace Dios. Esto se puede comprobar en el uso tradicional de las pruebas teístas. Es decir, como cristianos debemos decirle al mundo con certeza que Dios se ha revelado y se está revelando a través de la naturaleza. Se ha revelado a través de los mensajes de los profetas, de los apóstoles, y por último fue enviado nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán importante es que entendamos esa gracia. La prueba teísta, a partir del mundo como un gran efecto, podamos argumentar la posibilidad de una gran causa. Pero a partir del evidente orden, diseño en el mundo, podemos argumentar la posibilidad de una inteligencia gloriosa, de una inteligencia
todopoderosa. Y esa es la inteligencia del Dios omnipotente, que ha diseñado todas las cosas con grande inteligencia. A partir del evidente gobierno del mundo por la ley moral, podemos argumentar la posibilidad de un dador de esa ley moral. Es decir, que los hombres caminen honestamente y hagan las cosas honestamente. Cuando el hombre se desvía de esas leyes morales, se corrompe a sí mismo y corrompe su propio pueblo. Aquellos, por ejemplo, que no respetan la ley del matrimonio, se vuelven adúlteros, fornicarios. Aquellos que no respetan la palabra de Dios son hechiceros, son personas que totalmente son entregados a las cosas diabólicas. Estas personas corrompen la sociedad, corrompen los borrachos. Dios dice que no debe de ser el hombre borracho, mas el hombre sigue en esa actitud, en esa carrera. Y en esa carrera hacia el abismo, hacia la profundidad de la tierra donde está el infierno. Entonces, estas personas violan las leyes morales de Dios. Los vemos caminar semidesnudos y en algunos casos desnudos, vomitados y arruinados. Pero quiero decirle que el Dios omnipotente nos envió a Jesucristo su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está dispuesto a salvar al brujo, al hechicero, está dispuesto a los agoreros también salvarlos, a las prostitutas, a los borrachos, a los drogadictos, a los ladrones, si se arrepienten de todo corazón, si le buscan con toda la sinceridad, serán completamente restaurados, bendecidos por parte de Dios. Oh, bienaventurado, dichoso es el hombre que cree en Dios y que confía que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Como dije al principio, Dios es el creador de todas las cosas. Él muestra su poder. Los resultados de las pruebas teístas. Se esperaba que los incrédulos se convencieran de que de un Dios probablemente que existe, que si existe posiblemente sea el Dios de la Escritura. Solo después de comprobar la existencia de Dios se podía esperar que el incrédulo aceptara otra evidencia que confirmara la existencia de Dios. En este estudio, la criatura fija los términos bajo los cuales Dios tiene que presentar sus credenciales según las pruebas teístas. No se le permite a los hechos decir el Dios verdadero es y solamente puede que exista un Dios. Ahora, Dios existe. Ciertamente Dios existe y existe para bendecir, para controlar, para llenar el vacío del corazón del hombre. Ahora, el problema con la prueba teísta, el problema es simplemente esto. Cada hecho comprueba la existencia del Dios de la Biblia. Eso no hay vuelta de hoja. La buena razón para ello, este Dios es siempre, es decir, este Dios es y siempre era y siempre será. Existe o existía antes de la creación de cualquier cosa, porque Él es la primer causa. Es decir, Él es el primero y Él es el último. Él es alfa y omega. El universo existe porque Él así lo planeó. Cada detalle de los aspectos relacionados a la existencia tiene el propósito y carácter preciso de Dios. Él diseñó todas las cosas. Las diseñó con tanta exactitud porque Él es el sabio de los sabios. Es el ser más inteligente. Él es la fuente de toda inteligencia y de toda sabiduría santa. Qué maravilloso es nuestro Dios. Como dije al principio, el universo existe porque a Él le plació hacerlo. Él lo planeó y lo ejecutó. Consecuentemente, el universo tiene el propósito y carácter preciso que Dios diseñó y tiene el significado otorgado por Dios. No hay vuelta de hoja de esto. Cuán importante es que confiemos en este Dios que puede hacer todas las cosas. Como dije al principio, nos hizo a nosotros. Y como nos hizo a nosotros, nos hizo perfectos, gracias a Dios. El asunto es que cuando no se toma en cuenta a Dios, la vida se vuelve infeliz.
La vida se vuelve sin sabor, sin sentido. Se siente el espíritu de muerte. Se siente la presencia inmunda de las presencias satánicas de demonios y cosa terrible. Pero cuando el hombre se vuelve a Dios y vuelve a ser totalmente transformado por el poder de Jesucristo a través de la palabra y a través de su espíritu y lavado con la sangre de Jesús, el hombre vuelve a ser maravillosamente bendito delante de los ojos de Dios y hace las cosas correctas. Ya no está en los bailes, ya no está con el licor en la boca, ya no está con el cigarrillo, ya no los vemos en los bailes deshonestos, ya no los vemos maltratando, maldiciendo, ultrajando y quitándole la vida a otro. Ya no, porque su vida ha sido transformada por el poder de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador eterno. Cuán interesante. En el Salmos 19, en el capítulo 19, verso 1 al 3. En este salmo se nos dice claramente: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, lo majestuoso, lo grandísimo que este poder de Dios es. Y verdaderamente podemos ver por las noches ese cielo estrellado. Los astronautas que han viajado al espacio por tantas veces, dice que son millones de galaxias. Y cada galaxia tiene millones de estrellas más grandes que el planeta Tierra. En algunos casos, alguna de esas estrellas es todavía más grande que el planeta Sol. Qué cosa increíble. Pero Dios declara a través de su palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, de un Dios todopoderoso, de un Dios altamente inteligente. Y un día emite palabra a otro día, y también una noche a otra noche declaran sabiduría. Es decir, en el día el hombre puede salir a sus trabajos, por la noche va a su descanso. Por la noche pone sus huesos, su carne y todo su cuerpo en la cama para descansar y recibir otra vez cargas. Esa carga que necesita esa energía para seguir haciendo su trabajo cotidiano. Aunque hoy muchos descansan en el día porque trabajan de noche, porque hay lámparas que pueden totalmente alumbrar muy bien y trabajar correctamente bien. Por causa de la luz que se ha creado, bendito y alabado sea Dios. Y entonces muchos descansan en el día, pero la mayor parte de noche descansamos y recibimos las fuerzas dadas por Dios. Ahora bien, según el Salmos 19:3, dice que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Todo el cielo y toda la tierra declaran que el verdadero Dios es, que Él es glorioso, que Él es creador, que Él es gobernador de todo y que somos sus criaturas, bendecidos y prosperados por Él. Alabado sea Cristo Jesús. Y además, el hombre era la verdadera imagen de Dios. Cuando digo era, es que el hombre se corrompió a causa del pecado, a causa de darle la espalda a Dios, de haber escogido hombres para adorarlos, para haber escogido hombres, o mejor dicho, por haber escogido hombres y mujeres a la imagen de hombre y mujer. Ellos se inclinan y adoran. Y cuán equivocados están los hombres. Otros han hecho de sus dioses cuadrúpedos, reptiles, animales que se arrastran sobre la tierra. Algunos creen en los caballos, creen en cualquier otro animal, pero menos en Dios. Entonces se han corrompido. El hombre era la imagen de Dios, pero por causa del pecado, el hombre perdió esa imagen, perdió ese carácter moral. Por eso el hombre es corrupto, sin Dios y sin esperanza. Pero una vez que venga Jesucristo, Él ciertamente se nos entregó. El Cristo de la gloria, nuestro Padre lo dio para que nosotros creyésemos en Él. Y una vez creyendo en Él, su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace aptos una vez más para ser la imagen del Dios vivo. Es decir, Él restaura la imagen del Dios vivo en nosotros. Solo Él podía pensar los pensamientos de su Creador cuando el hombre existía de verdad en una forma
directa, santa y pura ante Dios. Pero una vez que se corrompió, vino la duda, la desesperanza, el dolor, la enfermedad, la muerte, el deterioro. Cada día nuestro cuerpo se deteriora por causa del pecado. Ahora bien, el hombre era la verdadera imagen de Dios y solo él podía pensar los pensamientos de su creador. Era un espejo en el cual Dios podía ser visto con la claridad de la visión. En la mente del hombre, la revelación de Dios era reinterpretada de forma autoconsciente. Era la tarea del hombre tomar conciencia del sentido que Dios puso en el universo. Por ejemplo, el hombre emprendió esta labor, según Génesis capítulo 2, versos 19 y 20. Usó sus poderes de investigación dados por Dios para descubrir el verdadero significado de la naturaleza. Es decir, el significado impreso por Dios. Cuando Adán le dio nombre a algo en el mundo, del nombre significado puesto ahí por Dios. Es decir, que al hombre le dio una sabiduría, una gran inteligencia para darle nombre a todos los animales y a las cosas que existen en el mundo. Una sabiduría elocuente dada por Dios al hombre. Pero el hombre realmente se extravió, hizo cosas que no debiera de hacer. Dios se reveló en palabras. Dios se reveló en la naturaleza antes de la caída del hombre. Dios se reveló en palabras y en la naturaleza antes de la caída de cualquier hombre. La naturaleza revelaba todo lo que Adán necesitaba para un verdadero conocimiento de la naturaleza de Dios y del mundo. Eso lo vemos a la luz de las Santas Escrituras. Pero ¿cómo podía saber lo que debería ser su propia voluntad o su propósito? ¿Cómo podía saber lo que debería ser su propia voluntad y su propio propósito? La respuesta es solo por medio de una revelación especial que es a través de la gloriosa palabra. Es a través de las sagradas escrituras inspiradas por el Espíritu Santo a cerca de 40 hombres santos que él santificó. A ellos les dio la potestad de escribir lo dictado por el Espíritu en un intervalo de 1600 años, sin corromper la palabra, ni quitar ni poner. Alabado sea Dios. Escribieron con exactitud y creemos que esa palabra está pura en el día de hoy. Gracias a Dios por ello. Además de todo esto, podemos considerar dos cosas esenciales. Para que el hombre pueda ser la imagen y semejanza de Dios, hay dos cosas esenciales. Su ser tiene que ser como el de Dios. Segundo, su voluntad o propósito tiene que ser como el de Dios. El ser de Dios no es una cuestión de elección, sino de hacer la voluntad de Dios. Es nuestro deber hacer la voluntad de Dios. Si tomamos una elección equivocada, entonces estamos fuera del orden divino y fracasamos. Entonces debemos ser totalmente personas dentro de la justa voluntad del Todopoderoso. Es bien interesante. Entonces, vemos a la luz de la palabra de Dios, el ser del hombre tampoco es una elección. Él es la imagen de Dios. El hombre fue creado para ser la imagen de Dios. Y una vez que somos creados para ser la imagen de Dios, tenemos que ser eso. Ser otra cosa no sería ser humano, sino ser un animal prácticamente, sin razón, sin sentido de la vida, sin valor de la vida. Mientras el hombre sea hombre, él existe a imagen de Dios. Por lo tanto, se deduce que la mera existencia del hombre le exige una comprensión de la deidad en su interior. El hombre sabe que tiene leyes escritas de Dios dentro de su corazón y debe de acatarlas, debe de obedecerlas para que sea prosperado, para que sea bendecido en todas las cosas que emprenda. Queridos oyentes, el tiempo se me ha acabado. Quiero orar específicamente por ustedes. Usted debe de confiar en el Todopoderoso, que usted fue creado para la imagen misma de Dios.
es decir, que refleje la imagen del Dios vivo y verdadero sobre la faz de la tierra. Quiero invitarlo a que reciba a Jesús si no lo ha hecho. Si ya lo hizo, siga consagrando su vida al Señor. Pero si no lo ha hecho, esta es su oportunidad. Si usted se apartó de los caminos de Dios, regrésese al Todopoderoso. Regrésese con todo el corazón. Los brazos de mi Señor están abiertos para recibirle. Oh amado Padre, gracias por la salvación de las multitudes de personas que nos escuchan a través de este medio. Agradecemos, oh Dios, por llegar a los corazones de la gente y escuchar esta gloriosa palabra. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Pero al mismo tiempo, tu misericordia rompa todo pecado en sus corazones. Oh Dios, arranca toda inmundicia, toda putrefacción de maldad que hay en la mente, en los corazones, en el alma, en el cuerpo del ser humano. Sea totalmente eliminado por tu gracia, por tu poder, a través de la sangre de Jesús, a través de tu palabra. Te ruego asimismo, Dios, que también extiendas tu misericordia sobre todos los que están en sus casas enfermos, en sus trabajos, los que están descansando, Dios. Te pido que los toques, los sanes. Los que están, oh Dios, en los hospitales de convalecencia, los que están en los diferentes hospitales, oh Dios, que nos están sintonizando. Tócalos y yo declaro tu palabra sobre ellos. Declaro la bendición santa sobre la vida de ellos. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, oh Dios santo. Gracias, gracias. Mis amados hermanos y amigos, gracias por su sintonía. Nos ha sido de gran felicidad haber estado con ustedes transmitiendo esta palabra a sus corazones. Pero queremos decirle que este programa es transmitido por personas con corazón generoso. Si usted quiere agregarse a estos que son ciertamente generosos para mantener este programa al aire, queremos invitarle a que se agregue usted también con la ofrenda que Dios ponga en su corazón. Y en la pantalla aparece siempre el número de la cuenta nuestra. Usted puede depositar a esa cuenta del Banco de América y entonces o mandarla por correo a la dirección que aparece siempre en la pantalla. Queridos oyentes, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.